Entre mis recuerdos de infancia vienen a mi memoria algunos pequeños fragmentos de cuentos que mi mamá me contaba. Uno de mis favoritos que fue el de Francisquillo, que era un joven humilde que se ofreció a atrapar el culpable de que se perdieran los cultivos de un granjero muy rico. Para no dormirse, mientras viajaba, construyó una silla de clavos sobre el árbol más alto. De esa manera atrapó al unicornio mágico, que era el que consumía poco a poco la cosecha. Yo le pedía una y otra vez a mi mamá que me lo contara. Al crecer, llegué a preguntarle a mi mamá cómo es que se sabía tantos cuentos y cómo supo el de Francisquillo. Y me explicó que su abuelo se los contaba. Prisciliano Ábrego, o Papanito, como le decían, nació un 4 de enero de 1878 y murió en 1984, un 28 de febrero, a los 106 años de edad. Papanito vivió una vida larga y muy interesante. Papanito fue huérfano y quedó al cuidado de un hermano, y a la edad de 11 años tomó la decisión de venirse a los Estados Unidos a trabajar. Fue difícil porque él era un niño, pero un granjero rico le dio la oportunidad de trabajar, pero lo pasó a prueba para comprobar que era una persona honesta. Pasaron los años y Papanito, siendo un joven, decidió regresar a México. Cuando regresó a México, se casó con su primera esposa y se la trajo a los Estados Unidos. Pero ella falleció. Papanito se quedó en los Estados Unidos otros tantos años y volvió a regresar a México, y de ahí conoció a mi bisabuela, Mamá Lenchita. Papanito y Mamá Lenchita tuvieron 8 niños. Uno de ellos fue mi abuelita, María Teresa. Y de ahí Papanito empezó a contar sus cuentos, se los contaba a sus hijos, y a crecer sus hijos se los llegó a contar a sus nietos. Pasaron de generación a generación. Después de mi mamá, me los contaba a mí. Mi mamá se llama María Antonia Obregón Ábrego. Cuando era niña, ella conoció a un niño inválido en la Ciudad de México. Ese niño era el niño de un carnicero donde compraban la carne mi abuelita. El niño se ponía muy agresivo y gritaba y lloraba. En la inocencia de mi mamá, ella preguntó que quién lloraba y gritaba. El carnicero le dijo a mi mamá que era su hijo, y mi mamá se ofreció a ayudar al niño con su agresividad. Mi mamá tenía unos 5 años de edad. Iba todos los días a contarle un cuento al niño si se portaba bien. Pasaron las semanas y poco a poco la conducta del niño iba mejorando. Le encantaban los cuentos de mi mamá. De ahí mi mamá le gustaba ayudar a los niños y decidió ser maestra cuando sea adulta. Mi mamá se recibió de maestra en México en 1981 y se enfocó especialmente en primero y segundo grado. Cuando fue maestra, ella participó en varios programas y desfiles escolares. Trabajó de maestra por 8 años. Y entre esos 8 años conoció a mi papá y se casó. Mi mamá tenía 3 hijos, 2 varones y una niña, que soy yo. De niños mi mamá nos contaba muchos cuentos. Teníamos una silla mecedora
que estaba cerca de una ventana, donde mi mamá me besaba, arrullándome y me contaba sus cuentos hermosos. Durante el día, para tomar mi siesta, me arrullaba con los cuentos. Y en la noche antes de dormir, me leía mis cuentos de princesa. Al ir creciendo, yo participaba en programas escolares, en obras, y de ahí decidí yo ser maestra. Mi mamá me impactó y es una gran influencia en mi vida. Ahora entrando a la universidad decidí comenzar con mi práctica para ser maestra. Y ahora tengo un sobrino y me la paso contándole cuentos. He tenido la dicha de contarle algunos cuentos que mi mamá me ha contado a mí. Y ojalá cuando yo tenga mis hijos, también seguiré contándoles los cuentos.